En el video anterior, que tiene 10 años, decíamos que bien podrían tratarse a los gases ideales con las definiciones que habíamos dado para compresibilidad y dilatación de sólidos y líquidos. Bueno, pero luego no había ningún video en el que mostráramos cómo podía hacerse esto. Llegó el momento de hacerlo. Lo que tenemos que hacer es utilizar las definiciones que dimos para dilatación térmica a presión constante volumétrica. La correspondiente definición para dilatación media en un intervalo T0T, la definición para compresibilidad volumétrica a temperatura constante y la correspondiente definición para compresibilidad volumétrica media. Y también podemos, hasta acá llegan las definiciones, podemos verificar que esta expresión a la que le dimos carácter general en una demostración que está en un video por separado, también es válida, también se verifica en el caso de los gases ideales. Lo que tenemos que hacer es calcular las derivadas parciales o las diferencias utilizando la expresión analítica de los gases ideales. Para estas dos derivadas utilizaremos la expresión despejada en B, B igual a R1T sobre P, y para calcular esta derivada, la expresión de la ecuación de estado despejada en P, P igual a R1T sobre B. Hagámoslo. La derivada de B respecto de T a presión constante es aquí. R1 es siempre constante, tomamos a P constante y tenemos que derivar respecto de T, queda R1 sobre P. Derivando T respecto de T. De manera que gamma es 1 sobre B, la derivada de B, perdón, eso ya lo resolvimos, R1 sobre P. Pero R1 sobre B por P es 1 sobre T. Pasamos B de este lado y T de este lado. Esto es 1 sobre T. Es decir, la dilatación térmica volumétrica de un gas ideal cualquiera, fíjense que R1 no aparece, es la inversa de su temperatura en la escala del termómetro de gas a volumen constante. Dos cuestiones surgen de aquí. Primero, el orden de magnitud. Si T es 300 Kelvin, gamma queda 1/3 por 10 a la menos 2, porque 300 es 3 por 10 al cuadrado, en el denominador es 3 por 10 a la menos 2. 1/3 de 10 a la menos 2 es un poco más que 3,3 por 10 a la menos 3. Es decir, el orden de magnitud de dilatación, un poco más no, sí, un poco más, es 3,33 por 10 a la menos 3. Es decir, el orden de magnitud de la dilatación térmica volumétrica a presión constante de un gas es del orden de 10 a la menos 3, dos órdenes de magnitud mayor que la dilatación térmica de los líquidos y 3 órdenes de magnitud mayor que la dilatación térmica de los gases. Vamos a calcular ahora el gamma medio entre T0 y T. Es 1 sobre B0, B menos B0, reemplazamos B por su expresión analítica, es R1 T sobre P, y B0 es R1 T0 sobre P. Esto dividido T menos T0. Como R1 y P son constantes, esto es a presión constante, esto queda, podemos sacar R1 y P
de factor común queda R1 sobre P B sub 0 T menos T0 sobre T menos T0. O sea, gamma es R1 sobre P B sub 0. Pero R1 sobre P B sub 0 es 1 sobre T0. El gamma medio entre T0 y T, hay que poner el intervalo acá, depende solo de la temperatura inicial y es válido y constante para cualquier intervalo a partir de esa temperatura T sub 0. El orden de magnitud, por supuesto, es el mismo que el del gamma. Calculemos ahora K. Tenemos que hallar la derivada de B respecto de P a temperatura constante. La derivada de B respecto de P a temperatura constante. Es la derivada de una constante por P a la menos 1. O sea, es menos esa constante por P a la menos 2. R1 menos R1 T sobre P cuadrado. Menos R1T sobre P cuadrado. K entonces es menos 1 sobre B R1T sobre P cuadrado. El menos de la definición se va con el menos de la derivada. Y K queda R1T sobre BP cuadrado. Pero R1T sobre B es P. O sea, esto es P sobre P cuadrado, o sea, 1 sobre P. K es 1 sobre P. Tampoco es constante. A medida que aumenta la presión, el gas es cada vez menos compresible. Lo mismo pasa con la dilatación térmica. A medida que aumenta la temperatura, el gas cada vez es menos compresible. De nuevo, no depende de la naturaleza del gas ideal. Es para todos los gases ideales lo mismo. Acá no aparece R1, tampoco. Y también vemos que la compresibilidad es mucho menor que la dilatación térmica. Son unidades distintas, pero expresado en unidades del mismo sistema, mientras que gamma es del orden de 10 a la menos 3, K es del orden de 10 a la menos 6, porque en condiciones habituales de presión, si tomamos 300 Kelvin como temperatura de referencia, en el caso de dilatación térmica tendríamos que tomar una atmósfera, 100 kilopascal, o sea 100.000 pascal. 1 por 10 a la sexta es 1 sobre P, es del orden de 10 a la menos 6. K. También podemos calcular el K medio. El K medio entre P sub 0 y P es menos 1 sobre B sub 0. Y acá hacemos B menos B sub 0. Lo ponemos en función de T y P. Es R1 T sobre P menos R1 T0
sobre P sub 0, y no este sub 0 es T porque la temperatura es constante, sobre P menos P sub 0. He escrito B en función de T y P y B sub 0. Lo que cambia es la presión, la temperatura aquí es constante. De manera que podemos sacar R1T de factor común en este paréntesis, queda menos R1T sobre B sub 0, y en lo que queda del paréntesis, que es 1 sobre P menos 1 sobre P sub 0, sacamos como un denominador P por P sub 0, y esto quedará P sub 0 menos P sobre P menos P sub 0, P sub 0P. P sub 0P es el común denominador que queda en el denominador, y 1 sobre P queda P sub 0 arriba, y 1 sobre P sub 0 queda P arriba, cuando resolvemos las fracciones por común denominador. Tachamos los paréntesis, sacamos el signo menos porque estos paréntesis están invertidos, y queda R1T sobre B sub 0, P sub 0P. Pero R1T sobre B sub 0, R1T sobre B sub 0 es P sub 0. O sea, esto queda 1 sobre P. Aquí, la compresibilidad media en un intervalo depende de la presión de llegada, no de la presión de partida. Pero el comportamiento es similar al del coeficiente de dilatación volumétrica media. Nos queda por verificar que también en este caso, como en cualquier otro caso, la derivada de P respecto de T a volumen constante es gamma sobre K. Veámoslo. Aquí tenemos que utilizar la expresión despejada en P de la ecuación de estado, PR1T sobre B. La derivada de P respecto de T a volumen constante es la derivada de A por T dividido T, respecto de T, perdón, o sea, es A, R1 sobre B. Ahora, R1 sobre B es P sobre T. O sea, 1 sobre T dividido 1 sobre P. O sea, gamma sobre K. Y efectivamente, también para este caso, la derivada de P respecto de T a volumen constante es gamma sobre K.